La segunda jornada del Festival Maldonauta, que este año se desarrolló en 2 días, por tercera vez en Maldonado. Y bueno, saludar a todos, nuevamente a los que llegaron ahora, a los que estaban desde tempranito, y saludar a los escritores que han venido y han aceptado nuestra invitación tan cordialmente: Sergio Carpellino, Lorena Spatakis y Janina Vidal. Y bueno, vamos a hacer un poquito la dinámica que venimos haciendo, un poco más. O sea, la idea es que ustedes saben lo que yo hable, yo también lo voy a presentar y tirar alguna preguntita y compartir algo de ustedes, de su profesión y de sus libros, obviamente, de las lecturas. Así que bueno, Janina, no vamos a leer las biografías porque ya están en las redes y son gente también conocida, que está bueno que también las busquen. Pero bueno, comentar Janina Vidal, que es de Montevideo y ha sido maldonauta, ahora no está en Maldonado, pero bueno, va y viene. Y es colega también de formación docente y bueno, ha tenido un desarrollo profesional, académico bastante intenso, que vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, después tenemos a Lorena Spatakis de Montevideo, que también desarrolla actividades profesionales diferentes, pero también se dedica a la literatura. Y Sergio Capellino de La Valleja, ¿sí? Que también es colega, docente de lengua, trabaja en formación docente, pero vivís en Solís de Matabujo, ¿verdad? Vivo en Solís de Matabujo. Ahí está, que queda no sé cuánto de Minas, pero... Y 35 kilómetros, es cerca. Es cerca. Bueno, buenísimo, estamos en esta zona este. Bueno, buenísimo. Y bueno, yo había pensado así, también siguiendo que ayer estuvo bueno y hoy también, lo que hablaron, para conocerlos un poco, plantearles cómo empezaron o en qué género se sienten más. Janina ya la conocíamos, incluso estuvimos presentando acá el libro en la fundación, el primero, ¿no? Tiemblen las brujas hemos vuelto, más un ensayo de estudio de la dramaturgia, el teatro, dentro de su tesis de maestría. Y luego ahora tenemos este libro Niñas Vírgenes, que ya es narrativa, otro que un poco nos sorprendió a todos, se lo tenía ahí medio escondidito, aunque en el medio una vuelta yo estaba viendo la tele, no sé ni qué canal, creo que era TV Ciudad, y de repente estaba llamando Cardoso, leyendo un cuento, y dice Janina Vidal. Digo, oh, mirá, yo la conozco. No sabía que escribía esto, me encantó cómo lo había narrado en ese momento, en ese programa. Y bueno, entonces empezar por Janina y preguntarle qué es esto de sacar narrativa, porque ella está haciendo también su doctorado y escribiendo, y hay que escribir mucho, y está entre la academia y esto, que es diferente, pero también dentro de lo que es la mujer, lo que es el feminismo, lo que es esta historia tan fuerte, que también yo la veo en las redes, que lleva que cada presentación estás intercambiando con muchas personas, que vos, está este producto, o sea, esta obra, pero a su vez se genera, por lo que vi, siempre esto de intercambio. Así que bueno, contanos cómo es este proceso de pasar de un libro al otro, y aparte con premios y todo. Bueno, buenas noches. Y sí, primero gracias por estar acá y gracias a la Fundación Manolo Lima, porque bueno, yo ya había presentado mi libro anterior acá hace un par de años, y bueno, y en esa ocasión yo había presentado un ensayo que tiene que ver con arte político y feminismo, y ahora este año publiqué una novela que ganó el segundo premio nacional de narrativa. Con el anterior también había ganado el premio de ensayo. Y bueno, es un salto raro porque yo no lo tenía como pensado. Creo que también se fue dando, siempre cuento que fue un poco producto de la pandemia, ¿no? Como el hecho de hacer algo estando encerrada en casa y bueno, y no se podía salir. Y bueno, entonces tenía que hacer algo que me sacara un poco de la actividad docente, que también fue como un poco estresante, y con alumnos muy demandantes durante ese periodo. Entonces empecé a escribir como una forma de hacer otra cosa, algo creativo, algo que
bueno, me sacaron un poco del lugar y bueno, y así surgió la novela. Y bueno, para mí todavía es como un camino de descubrimiento, porque, no sé, estaba como en mi cabeza muy instalada el ensayo, el trabajo académico, y no la narrativa, no estaba la ficción, y hoy por hoy todavía es un camino de descubrimiento, ¿no? Qué sé yo, es como que todavía sigo pensando en nuevas ideas y bueno, y qué cosas podría escribir y bueno, y cómo seguir adelante con este proceso creativo sin abandonar el académico, porque también es el que me da de comer, pero bueno. Y te gusta también. Sí, claro, me encanta. Y bueno, un poco jugando, ¿no? Bien. Bueno, con Lorena Spatakis nos encontramos bueno, con parestesia, que está muy la gente que lo ha leído, que lo hemos leído, es como, bueno, está bueno, o sea, es como tiene un efecto boom, ¿no? Hoy justo estábamos acá con Pablo Silva Olazábal, que se quedó desde ayer, y decía, es como un encare que uno espera que la mujer sea toda buena, pero no, es re mala, o sea, es como, pum, te cambia la cabeza, así, como, ¿no? Tiene un efecto, ¿no? Y hasta después contás un poquito, pero después me encontré que tenés poesía también, entonces... ¿Qué te gusta más? ¿Qué le gusta más a Lorena? Tengo poesía anterior. Bueno, en realidad mi fuero interno, Parestesia, que es mi primera novela, salió hace 2 años. Después de Parestesia, ahora he terminado un nuevo libro de cuentos, pero ahora estoy de vuelta en la poesía. Entonces, mis primeros 2 libros son de poesía, después surgió esta novela y ahora en realidad estoy escribiendo poesía de vuelta, que pensé que me había alejado un poco más. No, vuelvo a mi primer amor. Sí, yo creo que... Tienen algo en relación, porque de poesía que es lo que te dice el espejo, ¿no? Sí. Tiene algo de verse a la mujer en sí misma, yo creo que yo en realidad soy odontóloga, no soy escritora. Todavía me cuesta verme como escritora. Ahora ya un poco más porque me lleva un montón de tiempo, así que más vale que me empecé a ver porque si no, ¿qué estoy haciendo? pero entonces creo que eso un poquito con el correr de la trayectoria uno empieza a poder leerse a sí mismo, si no, no se entiende mucho. Y creo en eso de que con las distintas obras empiezo a ver que sí hay temas recurrentes, ¿no? No me quiero alejar, por más de que suene muy cliché, de esa cosa medio intimista que tengo de mujer. En un momento sí quise y después ahora, de hecho, el libro de cuentos que acabo de terminar es pura y exclusivamente citadino, porque dije, pero ¿por qué no me voy? Y los escucho, recién los escuchaba a los 3 hombres anteriores y me fascina lo que hacen, pero no lo podría hacer nunca. Claro. Entonces empiezo a notar como ciertas preocupaciones, temas recurrentes, y si uno lee los libros en serie, que ahí falta uno, que no fue editado porque entre medio de esos 2 libros de poesía y la primera novela, hay un libro de cuentos que sacó premio en la Casa de los Escritores, pero vino la pandemia y sacó el 2.º premio. Y nunca lo editaron al final. Estaba en el premio editarlo, yo lo vi. pero no salí, no lo hay que reclamar eso. Ahora ya pasó. Y ahora cuando lo fui a ver, después de Parestesia, no da para editarlo ese. Porque lo viste con otros ojos. Lo vi con otros ojos y yo soy más criticona de... pero... si uno leyera que para presentar Parestesia, Teresa Corondi, la poeta y académica uruguaya, tuvo el enorme trabajo de leer todo en orden, y ella vio mucho de eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Sergio Carpelino, estuve leyendo un poquito la antología de cuentos, la compilación de cuentos, ¿no? Como si fueran cuentos, que tiene ese título. Y me llevó mucho y veo también que ahora también estás por publicar, dijiste, o lanzar un libro hecho con ilustraciones de tu hija. ¿Te gusta más este género corto, breve? Y que también remite a algunos mucho a lo familiar, a la niñez. Hay uno que me encantó, ese que va haciendo unos mandados, el niño. ¿Hay algo de eso en Sí, a mí me gusta igual mucho la poesía también, pero y tengo mucho escrito de poesía, pero escrito, pero no publicado. No publicado, no publicado, sí. Y no sé, cada tanto, en un momento, me dan ganas de escribir poesía y escribo poesía. Pero por ahora me he sentido como
más cómodo en la narrativa, por lo menos para publicar, porque me parece que la poesía, por lo menos lo que escribo, lo siento como muy íntimo y es como desnudarme. Me parece que si lo publico es como mostrarme y no me he animado, creo, no, he sentido que ha sido más como una forma de desahogo, no sé, porque en ese momento tenía que hacerlo. Lo que he escrito en poesía, tengo unos cuantos poemas, creo que si lo junto podría perfectamente publicar un libro de unas cuantas páginas. Antes igual quería agradecer, primero que nada, saludar por supuesto a todos y agradecer a quienes están organizando Maldonautas, primero por el hecho de ponerse a pensar y gestionar, que lleva un tiempo, y bueno, por haber dedicado ese tiempo, y después agradecer la invitación, por supuesto. Sí. Me iba a olvidar de eso y quería hacerlo. Vuelvo al narrativo, sí, como si fueran cuentos también, tiene mucho de... también, de repente, de momentos de volver a la niñez y contar de repente, parte de mi historia como si fueran cuentos, otras que de repente no están muy conectadas, o están conectadas pero no reflejan tanto parte de mi vida, sino por ahí otras proyecciones. Y bueno, pero sí, todo está conectado, de alguna manera todo es mi historia o la historia de otros, contada como si fueran cuentos, aquello que desde lo más ficcional, todo es ficción, pero de repente lo que parece un poco más fantástico a lo que... Hay algunas que son casi que anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el cuento Un beso para la mama en realidad perfectamente podría estar, si algún día se escribe una biografía, en una cuestión biográfica. ¿Fue que sacó el premio? Sí, sacó un premio, sí. Que es para centros de educación, ¿no? Familias, algo así. Ahora no me acuerdo exactamente. No, el concurso lo organizaba sí, AJUPEL, sí. Es, UNAJPU, ¿no? La Asociación de Jubilados. Ah, de jubilados. Sí. Y fue ahí. Y está perfectamente, por eso lo que te decía, es un momento de mi vida que gracias a la literatura yo puedo pronunciar la palabra abuela, por ejemplo, ¿no? Fue como una especie de... Lo necesité, lo hizo y me hizo muy bien a mi vida. ¿Sí? Después, bueno, y quizás el que tiene menos ficción. Después, sí, la narrativa me gusta muchísimo y por ahora es lo que me atrevo a mostrar, a contar. Bien, bueno, entonces vamos a mostrar un poquito al público. Si quieren, empezamos una ronda de lecturas que hayan elegido para compartir. Así después les pica también a seguir leyendo más a los oyentes. Bueno. Yo voy a empezar, voy a leer un capítulo, voy a leer el primer capítulo de mi novela, que se titula Niñas Vírgenes, y bueno, empiezo. La maestra preguntó como cada viernes si alguien quería confesarse. Yo, grité, y me señaló la puerta para que saliera. Cerré con un golpazo que retumbó por todo el colegio. Hacía un año que había tomado la comunión y después de eso no me había vuelto a confesar. No le veía ningún sentido en contarle mis secretos a un desconocido. Mucho menos hablar de mis pecados para que me convenciera de rezar más de la cuenta. A diferencia de lo que hacían algunos de mis compañeros, yo únicamente rezaba cuando iba al colegio porque me obligaban las monjas y las maestras, no porque me gustara. No solo me parecía aburrido, sino que sentía que nadie me escucharía. Sin embargo, desde hacía un tiempo necesitaba confesarle a alguien el dolor que yo tenía, aunque me mandaran a rezar más para encontrar alivio. Atravesé muy despacio el pasillo que separaba los salones de clase de la capilla. Me avergonzaba tener que ir ante el cura y contarle lo que me ocurría. Pensé que podía enojarse porque yo no era de los que iban habitualmente al confesionario. La única vez que lo había hecho, solo dije que hacía enojar a mi mamá cuando no quería hacer los deberes y poca cosa más. En el mismo momento en que me estaba confesando, sabía que no lo decía todo, que era algo para salir de allí. No recuerdo con exactitud qué era lo que me había guardado, pero recuerdo haber escogido el silencio. Esta vez tenía una carga que ya no quería más y entendí el sentido de la confesión y por qué la gente lo hacía.
Aunque me aburriera rezar, necesitaba hacerlo para que esa molestia desapareciera. El mármol del pasillo hacía que todo fuera más gélido. Me había acostumbrado a verlo lleno de gente. Sin embargo, esta era la primera vez que lo transitaba sola. Temblaba mientras me acercaba a la capilla, un poco por el frío y otro poco porque estaba muy nerviosa. Me daba vergüenza tener que hablar delante del cura. No retrocedí, pero me planteaba durante todo el trayecto si hacía bien en avanzar. Entré a la capilla y me dirigí hacia una pequeña habitación que se encontraba detrás del altar. Ese lugar era más cálido que cualquiera de los espacios del colegio, no solo porque entraba la luz del sol, sino porque los colores de los vitrales realzaban cada detalle convirtiéndolo en un caleidoscopio. Parecía una página recortada de un antiguo libro. Había un gran sillón con pequeños almohadones que daban directo a una ventana de la cual solo podía verse el celeste del cielo. Hacia el fondo se encontraba un gran escritorio con una lámpara de bronce que en ese momento estaba apagada, aunque el detalle de la lámpara me transportó a la ilusión de perderme en la lectura de alguno de los libros de la gran biblioteca que estaba detrás del sofá donde me esperaba sentado el padre Pedro. Él no era el cura con el que había tomado la comunión, pero igual lo conocía de verlo en el colegio. A diferencia de otros que también daban misa allí, a veces jugaba al fútbol con los varones e incluso se sumaba al coro de los misioneros cuando había alguna ceremonia. Me sonrió y pidió que me sentara en el sillón de los almohadones. El padre Pedro llevaba unos pantalones y un suéter gris que hacían juego con su barba espesa, también gris. Cruzó las piernas y con la sonrisa que aún mantenía me preguntó con su tonada española por qué estaba allí. No llegué a responder porque el llanto me ganó de mano. En cada intento por decir algo, el llanto me interrumpía de nuevo. Entonces, el cura descruzó sus piernas y acercándome un pañuelo me dijo que no intentara contenerme, que si realmente lo necesitaba, llorara. Él estaría para escucharme cuando me sintiera mejor. Después de limpiarme la nariz y secarme un poco la cara, el padre apoyó los codos en las rodillas y sin ninguna prisa volvió a pedirme que hablara cuando me sintiera mejor. Dejé el pañuelo a un costado y le confesé que Pablo, mi compañero de banco, me decía negra. Apenas logré terminar la frase cuando volví a llorar. En ese momento sentí que el cura se había relajado, porque tal vez esperaba a que yo le dijera algo peor. Se reclinó un poco ante mí y me dijo que yo era muy linda para llorar por las cosas que decía un idiota. Era la primera vez que escuchaba a un sacerdote decir una palabra de esas. Dejé de llorar y volví a mirarlo. Fue en ese preciso instante en el que el padre Pedro me dijo que si ese niño volvía a llamarme así, le contestara que era un hijo de puta. Sí, dile que es un hijo de puta, reafirmó. Me dio un beso en la frente y me dijo que, si eso era todo, podía retirarme. Salí de la habitación habiendo dejado el peso que cargaba. De tanto llorar me dolía la cabeza, pero había algo en el aire que hacía todo más fresco y liviano. Al fin y al cabo, confesarme no había sido tan malo. ¿Acaso yo sería la única del colegio que tuvo el privilegio de confesarse ante un sacerdote que dijera la palabra idiota y mejor aún, hijo de puta? Me alegraba pensar en esa posibilidad, así como también la de volver al salón y decirle a Pablo lo que realmente era. Salí de la capilla y aprovechando que no había ninguna monja ni maestra cerca, corrí a toda velocidad. En ese tramo sentí cómo la pollera del uniforme se balanceaba y mis pasos retumbaban en el mármol. Al llegar a la puerta del salón, mis pies se deslizaron sobre las baldosas inmaculadas. Por poco me caía, pero pude hacer equilibrio justo a tiempo. Me detuve un momento antes de abrir la puerta y dejar que la adrenalina que traía de la confesión se aquietara. Escuché las voces de los niños en la clase y a la maestra que gritaba intentando poner un poco de orden. Abrí con mucha suavidad y me dirigí al banco con la cabeza baja, como si nada en esos minutos hubiera pasado. Volví al molde de hacía unos instantes. La maestra no notó mi entrada, así como tampoco la salida de otra de mis compañeras que también iba a confesarse. Me dirigí hacia mi lugar en la última fila, mientras atravesaba las mochilas y abrigos que estaban tirados en el piso. Me senté, saqué los lápices de mi cartuchera para continuar con el ejercicio del libro que había dejado abierto. Mis movimientos se volvieron pausados a medida que empezaba a vigilar de reojo lo que hacía Pablo. Mi atención estaba colocada en él. Aguardaba el momento en que se me acercara y me dijera algo, pero no lo hacía. Revolvía la cartuchera, pasaba las páginas del libro y Pablo aún seguía sin mirarme. Cerré el libro, solté el lápiz y con ese gesto de renuncia ante el ejercicio me recliné hacia atrás a la espera de que Pablo quisiera delatarme ante la maestra.
Apenas se dio vuelta y enseguida se alarmó porque yo estaba con los brazos cruzados y el libro cerrado. Volvió a fijarse en mí con sus ojos pequeños y verdes como espinas. Apoyó su codo entender que todo lo que estaba de mi lado también le pertenecía. Entonces me mantuve mirando el libro y esperé por la palabra de siempre. No estás haciendo nada, negra, me dijo. Esta vez lo miré a los ojos y él, al darse cuenta de que lo enfrentaba, dejó de sonreír, hacia un costado como solía hacer. Así que me animé y se lo dije, sos un hijo de puta. Pablo bajó la mirada, cruzó sus brazos y comenzó a llorar con un berrinche de bebé. Todos se dieron vuelta y se hizo un gran silencio en el salón. Creo que para los que estábamos allí era la primera vez que lo veíamos llorar. La maestra se levantó de un salto de su silla y corrió a abrazarlo. Una vez que lo tuvo en sus brazos, le preguntó una y otra vez qué le sucedía, pero él no hacía más que llorar. Como no dijo nada, la maestra me miró a mí y me preguntó qué pasaba. Solo levanté los hombros en señal de no saber. En el fondo quería reírme, pero había algo que me impedía hacerlo. Sentí que la maestra al abrazarlo reafirmó algo que a esa edad apenas podría entrever, su favoritismo por el niño rubio, que aunque nos hostigara a todos, era siempre merecedor de un consuelo. Dejé de mirarlos, porque no quería hacerme cargo de lo que sucedía. Tampoco quería ver los rostros de mis compañeros. Pensaba que podrían darse cuenta de lo que había hecho. También temía que Pablo hablara. No sucedieron ninguna de esas cosas. Para evitarlo, miré hacia la ventana, y para mi sorpresa, el pabellón nacional estaba a media asta. Eso significaba que alguien importante había muerto ese día. Tal vez la maestra lo había comunicado mientras yo no estaba en clase. Nunca supe de quién se trataba. Yo quiero aprovechar y agradecer también que me dijiste la pregunta directa y que por la invitación divina y por el hotel que está espectacular, de la plaza, le disfruté tremendamente. Que viniendo para acá vi que acá hay dentistas 4 por cuadra, 5 por cuadra, es una cosa de loco, pero en Montevideo. Yo tengo esa copeta. Y todos le ponen sonríe a las clínicas. Sonríe y plan. Ay, qué poca creatividad que hay. No, bueno, no. No nos hemos fijado, pasa que vos tenés Pero era una cosa de locos y en el hotel abajo venden, equipitos dentales. Es como que me hubiera dicho una Está bien. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que Janina. ¿Vamos a hacer novetas o sé lo que hacer? Bueno, porque si capaz que alguna poesía. Entonces, también. no. Entonces vamos a hacer una sola. Entonces voy a leer 3 extractos chicos. Bueno, dale. Esas. Parestesia, les hago un breve. Parestesia es el libro de una mujer que deja de sentir. Entonces les voy a leer 3 extractos. Deja de sentir y el primero lo explica un poco en el primer capítulo. Lo de los dedos me excita, me divierte, me resulta casi perverso tener que disimular. Supe fascinarme las primeras veces con los dedos dormidos. Probé apagar velas, pincharme a propósito con la sonda, arrancarme pellejos hasta verme sangrar. Mi imaginación se volvió tanto más florida cada vez que me masturbé. Parestesia. Sé bien lo que tengo. Es como si las terminales nerviosas de mis yemas comenzaran a centellear, dejando de enviar una respuesta correcta al cerebro. Y aunque trate de disimular, mi cerebro depende del estímulo permanente, una conexión concreta, inmediata, inequívoca. Lo desesperante es que invariablemente, y nos va a llegar a todos, un foco mal adaptado se va a ir aflojando hasta perder conexión con la base, o hacerlo con intermitencia, lo cual termina siendo lo mismo. La clave podría estar en disimular lo mal adaptada que estoy. Deja de sentir los dedos y después eso parecería que empieza a transmitirse a todo el resto del cuerpo. Y con eso tiene que tomar decisiones en su vida. Les voy a leer otro extracto en el cual, frente a esas decisiones, decide quedarse con el esposo, pero sin muchas ganas. Entonces dice, no me queda otra opción, ya no.
Voy a quedarme con el flaco. Voy a alimentar a los niños y cambiarle el pañal a la criatura y voy a pedirle para conversar de lo acontecido durante el día, todas las noches de toditos los días. Nos vamos a sentar a la mesa todos juntos y me va a contar, y quizá lo acaricie, y va a sentir cómo el hastío de la rutina le carcome el cuerpo, cómo el agua erosiona la piedra, cómo lo corroe la peor tortura, la lenta e invisible. Va a sentir la repulsión intensa de la monotonía, la armonía suave pero insistente del rencor que vuela por debajo del radar disfrazado de compromiso. Se va a mirar al espejo y verá a un hombre cumpliendo una condena autoimpuesta, inamovible de puro terco, un anillo que le brilla en el anular atándolo a la desidia. Ahí se va a dar cuenta de lo imposible de vivir a contrapedal y va a buscar argumentos y ninguno le va a parecer válido. Va a soñar con mi muerte, va a suplicar por su viudez, se imaginará libre, odiará a los enamorados por las calles, a los poetas, a los que llevan los ojos con sueños amarillos, se la va a agarrar con Dios, y contra los niños y contra el mundo. Pero en todos esos años, en cada uno de los meses con sus días y sus horas, nunca podrá enfocar su ira contra mí, por la simpleza de no haberlo abandonado. Se va a concentrar en no romperse, en no resquebrajarse de cuajo. Lo va a intentar todo para que el matrimonio sea más ameno, y verá que no puede ser más ameno, que tiene un rumbo inevitablemente alienante, que los días son ásperos y las semanas ásperas y los meses ásperos cuando se lleva un compromiso inquebrantable. Y entonces va a preferir que lo hubiese dejado. Bueno. Y por último, porque va pasando por distintas etapas, ¿no? Por eso es que, bueno, Parestesia estuvo nominada al Bartolomé el año pasado, porque parece que las mujeres en Uruguay no son tan así como para... Bueno, y en un momento, quizás sea el más lírico del libro, por eso lo termino acá, ella pierde un poco la conciencia y cuando la recupera, entre medio de una gran confusión, empieza este capítulo. Hace semanas que llueve, nos vamos a volver locos. El tiempo está detenido. Los niños van y vienen del colegio y me traen sus novedades, las mismas cada día. Apenas respiro, confinada, duermo mucho. El pez baila, el flaco habla. Su discurso me parece eterno. Frente a mí, el espejo de marco decapado me devuelve algo de lo que supieron ser mi cuerpo y mi pelo, privados por completo de la belleza de antes. Y no es que la belleza sea para mí de principal importancia, es otra de las condiciones impuestas congénitamente, como tener un divino derecho de soberanía. Se nace bella como se nace rey. No necesita justificarse. No hay verdadero mérito. Y ahora, la mujer bella que yo era, tiene un bombo amorfo, una palidez enfermiza y ojeras. Nunca fui tan fantasmagórica. Lo único que queda de esa mujer bella es un detalle, un brillo leve en la mirada, que no deviene de las ganas de vivir, sino de una resistencia incandescente prendida muy dentro, el de la fiera oponiéndose a la mutilación de su salvajismo, cediendo a la domesticación de los modos, pero nunca del pensamiento. Los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro, dicen, y son estos los que van tallando la imagen de adentro hacia afuera, caracterizando la belleza que percibimos. El solo pensamiento. ¿Será por eso que ya no siento la cabeza? ¿Será posible dormir el pensamiento? Dejar de ser, dejar de hacer y solo ser. No ser. Sin lugar a dudas, no debo, no debí nunca tomarme la libertad de dejarme ser. Este libro tiene algunos cuentos que aparecen en el índice y otros no son cuentos, otros textos en realidad que están ahí no para que el lector los encuentre, sino, bueno, al revés, sino para que el texto encuentre al lector una vez que termina alguno de los cuentos que aparecen en el índice. Porque son otros textos de otro tipo, digamos, no son
no tiene una estructura narrativa, sino, bueno, momentos en que se me ocurrió escribir algo. Algunos tienen como cierto, no sé, un cierto perfil lírico, creo yo, ¿no? Poético, pero en prosa. Otros aparecen como en forma de diálogos, son muy breves. No es que estén muy escondidos tampoco, ¿no? Están en una página en gris, así que es diferente, el resto está en blanco. Pero bueno, voy a leer el primer cuento que aparece en el índice, que se llama Ese otro hombre. Parece una canción de Pimpinera, pero no es. Nada, simple solo porque es el primero, y creo que es el más corto de los que aparecen en el índice, o uno de ellos. Así que, mira, Ese otro hombre. Mi nombre es Daniel, y en este momento tengo 17 años. Ayer tuve 34, y anteayer 5. Pensarán que estoy hablando en sentido figurado, o de lo contrario, que estoy loco. Ni una ni otra. Estoy muy cuerdo, a mi criterio. Y aunque me gustan las metáforas, este no es el caso. De verdad, ayer tuve 34. Sin embargo, ese hecho no es importante para la historia. Mi problema es mucho mayor y más profundo. Podría definir mi futuro y quizás el de toda la humanidad, si es que existe humanidad después de que tome la decisión que estoy pensando. No sé cómo explicarles ni por dónde empezar. Por el principio, dirán ustedes. Pero esto de un día tener 34 y al otro 17... me ha hecho perder el sentido del tiempo y ya no sé cuál es el principio, o siquiera si es importante comenzar siempre por el principio. Al inicio creí que era un déjà vu. ¿Saben lo que es? Es esa sensación de haber vivido una situación que se está experimentando por primera vez. Recuerdo algunos déjà vu de mi niñez. Hubo un tiempo en que me pasaba seguido. El que más recuerdo es uno que sucedió en mi antigua casa de José Ordóñez. Hacía los mandados de mi madre. Por ser el hijo menor, me solía tocar esa tarea con frecuencia. Llegué al almacén de Graciela, así era conocido en el barrio ese comercio, y supe, en el instante en que estuve frente a la almacenera, qué iba a pedir y cuál sería su respuesta. Vi los mismos rostros y las mismas expresiones que ya había visto. Sorprendido y temeroso, pedí lo que tenía que pedir. Me respondieron lo que tenían que responderme y regresé a mi casa. En el camino reflexioné sobre qué hubiese pasado si hubiera cambiado mi discurso o mi actitud, si no hubiera hecho lo que se suponía que debía hacer. Sin embargo, no hice nada diferente y todo siguió igual. Las páginas del libro de mi vida no cambiaron y ningún cataclismo sucedió. No había vuelto a pensar en ese asunto hasta hoy, pues los siguientes déjà vu nunca me habían dado la oportunidad de cambiar algo. Pero hoy es diferente. Hoy no se trata de un simple déjà vu. Ni siquiera sé de qué se trata. Tal vez sea la oportunidad de poner en blanco otra vez el libro del futuro. Y si se produce un cataclismo que haga desaparecer a la humanidad, sepan que la decisión no es fácil. Creo que el inicio de todo esto fue ayer, cuando tenía 34 años. Quizá deba empezar a contar desde ese momento. Ayer tuve 34 años. Supe de mi edad porque escuché la fecha en la radio de un auto que paró frente a mí. Los ruidos fuertes me asustan un poco, pero escuchar voces en la radio me agrada. No pueden golpearme si los insulto y, por el contrario, me siguen hablando sin gritar. Antes de que me robaran mi radio, yo escuchaba la 89.1, una comunitaria de Solís de Mataojo. Supe que no era la del auto, pues no reconocí sus voces. Mi espica modificada, en momentos de lucidez, la había alterado para poder escuchar FM. Me la sacaron unos gurises mientras fingía que dormía. Sí, prefería hacerme el dormido antes que reaccionar y arriesgarme a que me golpearan. Ya estoy cansado de tanta violencia. Con apenas 34 años, he escuchado más veces la expresión viejo sucio que doña Firú con sus 99. Estoy seguro de que nadie en este pueblo sabe mi edad y mucho menos mi nombre. La mayoría no sabe que existo y suelo vagar como fantasma entre la gente. Imagino que es mejor así, pues lo que me reconocen me agreden y debo irme a otro lugar. Solo cuando sé que no me van a golpear o me harto demasiado, me abalanzo sobre ellos para que corran y se vayan. Creen que es para lastimarlos, pero en realidad solo quiero que se vayan. A veces miro el cielo gris y me pregunto cómo acabé así en este lugar. No me refiero a este pueblo,
sino a este lugar de vago muerto de hambre y sin hogar, abandonado a la soledad y a la compañía de unos perros. Un día, mientras estaba semiacostado en los escalones de la iglesia, observé que una niña conversaba con su padre a la vez que me miraba y me señalaba. No era algo habitual, la gente ya no se detenía en mí. Yo solía ser una cosa más en el paisaje pueblerino. Por eso me llamó la atención. Más me sorprendí cuando vi que la niña se soltó de su padre y cruzó la calle desde la plaza. «Emma», gritó el padre desesperado. «No». La niña no escuchó y se me acercó. «Hola», me dijo. Moví la cabeza con un gesto que no se sabía si era saludo o le pedía que se retirara. De alguna manera me sentía invadido y molesto. «Mi hermano dice que tú comes a los niños, pero mi papá dice que es mentira, que duermes en la calle porque tomaste malas decisiones. ¿Tú tienes mamá?» «Emma, ven, deja al señor», interrumpió el padre y continuó retándola mientras se la llevaba. Dos hechos importantes habían acontecido en ese momento. Alguien me había llamado señor y una niña me había hecho pensar sobre el porqué de mi desdicha, cuáles habían sido las decisiones que me habían llevado a vivir en los escalones de una iglesia. Entonces recordé que tenía la capacidad de viajar en el tiempo. En los recuerdos o en los sueños, el ser humano puede romper las barreras del tiempo. Lo había descubierto en la niñez, cuando en una noche de fiebre las imágenes se habían tornado vivas y reales, tan así que podía tocarlas y sentirlas. Lo confirmé en los primeros pasos de la adolescencia, cuando me arriesgué y me hundí tan profundo en mis recuerdos que supe que los estaba viviendo realmente. Sin embargo, siempre que viajaba al pasado, hacía lo que debía hacer para que nada cambiara. Solo viajaba con el propósito de volver a sentir las caricias que me habían hecho feliz y que cada vez se me disfrutaban más. Intenté regresar a la misma edad de la niña para partir desde allí, pero no pude recordar. Había borrado los recuerdos felices de mi vida. Volví a intentarlo. Aparecieron algunas imágenes que se desvanecieron fugazmente. La coraza de frío, tormentas y mugre que había acumulado durante años no me dejaba volver a mis años de felicidad. Intenté por tercera vez y ante un nuevo fracaso me puse a llorar, tristemente arrepentido y sabiéndome culpable. Entregado a mi destino, me dormí. Y desperté hoy, en este instante que les cuento, sin saber cómo ni por qué, pero aquí estoy, habiendo vivido 1000 veces esta misma situación, haciendo este mismo camino y tomando la misma decisión. La diferencia hoy es que sé que a los 34 años seré un vagabundo con aspecto de 90, que me llamarán viejo de mierda, que me golpearán y me robarán y que seré infeliz el resto de mi vida. Por eso, aquí estoy, por tomar una decisión que me atemoriza, una opción diferente que me lleve por otro camino. Pero temo que si cambio lo que ya está previsto, suceda un cataclismo que tenga consecuencias en los otros, que cambie la humanidad, o peor aún, que desaparezca por mi culpa. ¿Qué hago? ¿Consumo la misma porquería de siempre? ¿Me borro con el polvo maldito de la muerte? ¿O abrazo la última mano amiga que me queda, al último lazo que pueda guiarme hacia un camino diferente, incierto pero diferente? Cerré los ojos, respiré la última gota de valentía que quedaba y corrí sin mirar atrás, sin saber si todo se estaba destruyendo, si la humanidad se estaba desmoronando. Corrí buscando otro camino, otra vida. Corrí con la esperanza de hallar otro cielo, de encontrar a ese otro hombre que me había llamado Señor y no viejo sucio. Corrí con la ilusión de pensar en los 34 años, que yo, a los 34 años, sería ese otro hombre y que esa niña, llamada Emma, podría ser mi hija. ¿Compartir algo más o vamos cerrando o alguien quiere Preguntar algo. ahí va, conversamos. cambiar algo? Claro, Claro. pues nos hemos ido demorando todo, pero también es el momento de ustedes también. Sí, porque no sé, en realidad me interesa ver de pronto cuáles son las motivaciones que tienen
porque ¿de dónde surge la escritura? En los tres casos, ¿no? ¿Y por qué de repente Sergio empieza a escribir desde mirando a alguien, observando un personaje? No sé, la parte de Lorena, eso de una mujer que de repente no es como... Nada de lo que no es dije. como lo que se espera, ¿no? Y capaz que, no sé, en el caso de Janina, ¿por qué elegiste ese personaje en ese ambiente? Hay como todo un trabajo a partir de lo que leí de tu libro, de cómo ubicar determinado personaje en determinado lugar, y siempre queda la idea en algún caso de qué tan autobiográfico puede ser, si es pura ficción, no sé, por ahí, por preguntar a alguna abogada. Sí, en mi caso, yo qué sé. Sí. En mi caso, yo hice toda la primaria y la secundaria en un colegio católico, y bueno, fue la institución que de alguna manera me formó, y creo que parte de las vivencias de ahí me nutrieron para hacer la novela, ¿no? Que de alguna manera yo quería plantear como el tema del mestizaje, que me parece que no es algo que se plantee mucho en nuestra literatura, y bueno, qué cosas convergen ahí, ¿no? Si hablamos de mestizaje, hablamos de una cuestión cultural donde está atravesada la religión, donde está atravesada, bueno, la coyuntura de los personajes, las creencias. Entonces, para mí era como, bueno, hablar de este tema y qué cosas iban alimentando un poco ese relato, ¿no? Yo creo que en mi caso sí hay como una cosa biográfica fuerte, pero sí hay un gran contenido ficcional porque la técnica narrativa genera efectos, y para que algo tenga un efecto sea interesante de leer, bueno, hay que apelar a la ficción, porque a veces si contamos las cosas tal como fueron, o son muy aburridas o no aportan a lo que es a lo que es la historia muchas veces, y me parece que la ficción tiene la posibilidad de poder causar un efecto mucho más inmediato, y trabajando con la técnica narrativa adecuada, bueno, se puede orientar la historia para diferentes lugares, ¿no? Entonces, en sí a mí me motivó un poco esa trayectoria, y creo que también me llegó un poco porque soy educadora, entonces también trabajé como educadora en colegios católicos, no lo volví a hacer, y tengo como mis críticas en relación a eso, y era algo que yo quería manifestar el porqué, ¿no? Porque había estado a los dos lados, de docente y de alumna, y a mí, por ejemplo, la experiencia sí me resultó como nociva en lo que tiene que ver con el dogma católico, ¿no? Y la función de eso en la niñez, ¿no? Entonces quería hablar como de ese lado, ¿no? No es de lo educacional o de, no sé, de tener a los niños reunidos en un solo lugar, o apelar a la fe, a todos los mandamientos, ¿no? Que la religión puede tener, y que de algún modo siempre se ve como, bueno, como un colegio ayuda a un comedor, como un colegio ayuda a esto. Y también tengo una parte oscura que me parece que no es tan visible capaz, y era lo que me interesaba mostrar. Eso fue lo que me motivó en esta novela. En otras escrituras trato también de salirme un poco de lo que es lo biográfico. Creo que ya me salí, me parece que me saqué la espina con esto, y hoy por hoy pienso en otras cosas, pienso en otros problemas, tengo otras obsesiones, ¿no? Pero en sí mi obsesión acá fue, bueno, el mestizaje, y en qué medida hay cuestiones culturales, religiosas, allí. Sí, porque aparece otra religión también en un momento, hay algo. Sí, claro, está el Umbanda, está el evangelismo. Me parece también que una cosa que yo digo siempre que me preguntan por la novela y la religión o el contenido religioso, este es un país muy permisivo para las religiones, ¿no? O sea, caminás una cuadra y tenés un templo evangélico, y caminás media cuadra y hay un gallo muerto en una esquina. O sea, en sí hay una pluralidad de religiones muy fuerte, y a mí me interesaba ver eso también en lo que fue mi formación y en lo que es la vida real, que la vida real
el 2 de febrero está lleno de gente, cualquier playa, y después nadie cree, ¿no? Nadie hizo nada, nadie sabe nada, pero las playas están llenas, no puedes estacionar porque está lleno de gente, pero ¿y de dónde sale esa gente? ¿Y por qué ocultan eso? Y también lo que es los diferentes tipos de fe, ¿no? Y sus implicancias, sus desacuerdos, también la hipocresía que cada una tiene, ¿no? Son formas de socializar también. Entonces, me parecía que era algo interesante de contar. Muchas gracias. Bueno, yo... Decí quién es la mujer. Nunca. Esto es literal y después les hago el cuentito. Yo un día escribí esto, en algo así como una especie de escritura de diario íntimo, en un taller de escritura. Las calles de Carrasco los días de tormenta colapsan de madres abnegadas que si a duras penas saben manejar, menos son capaces de interesarse por el otro conductor. De hecho, creo que el otro para ellas es un concepto inexistente. Así empieza Parestesia y eso es casi lo más biográfico que tiene. O sea, de la vida real, de estar atrás en el tránsito, enojada con todo. Esa sensación de enojo, de frustración y de ira que tenía en el momento que recordé, en el cual escribí eso, es un poco la pulsión que lleva la novela entera, ¿no? O sea, la idea de ese primer capítulo sale de un taller de escritura en ese primer episodio. Estaba en un episodio de mi vida en el cual estaba transitando una separación con todo, no sé si alguna vez alguien se separó acá, pero una separación de las importantes son absolutamente devastadoras. Entonces, en esa especie de, ni siquiera diría depresión, es como una especie de muerte en vida, donde uno no sabe qué va a pasar después y dónde va a ir y qué va a hacer. Y a su vez, otra idea ligada al libro es el de parestesia, que es un concepto de pérdida de la sensibilidad en la piel, que yo unos meses antes tuve un accidente, me quebré la columna, casi quedé paralítica, al final no, pero quedé sin sentir una zona de mi cuerpo. Entonces fue como una especie de conjunción de situaciones que me llevaron a la idea de la novela, que era esta mujer que el dejar de sentir físico es un dejar de sentir emocional y es un ¿a dónde voy a ir con esto? Y a partir de ahí, lo único que tenía era la imagen. Yo quería una mujer posicionada en un círculo descendente, y ella empezando la novela en una situación más o menos cotidiana, terminando realmente, y así como empieza bien situada en las calles de Carrasco, en epocal, o sea, ahora, termina pura y exclusivamente en ese devenir, ese devarío de su cerebro y de sus ideas y de sus cosas. A partir de ahí, de esas ideas como basales del libro, empieza a ficcionarse, empiezan ya como las técnicas que uno va eligiendo a la hora de ponerse más narrativo y bueno, decir, por ejemplo, el personaje es odontólogo. Eso en realidad, si yo este es mi segundo libro de narrativa, tenía que ver con escribir de donde uno sabe, donde uno conoce, ¿no? O sea, además me gustaba la idea de trabajar con las manos y de dejar de sentir lo que pasaba con las manos. Pero después tiene un tono, hay gente que lo lee y dice me reí mucho, porque tiene un tono, a ver, yo soy muy lúdica a la hora de escribir y lamentablemente me conocieron hoy por esto, pero tú que me has escuchado otras veces, uso mucho la comedia y en este caso tenía para mí que ver con divertirme escribiendo. De hecho, por ejemplo, uno de los desafíos que me puse es que aparezca dentro de la novela los títulos de mis otros libros anteriores. Por eso en realidad a mí me gusta trabajar un poco cuáles son las obsesiones del escritor, ¿no? Por dónde uno quiere, porque al final de cuentas es uno divirtiéndose con uno, el valor después de los premios y las cosas es absolutamente ridículo. Entonces, y aparecen. Lo logré hacer. Y esos como pequeños desafíos en distintas cosas. Y bueno, y había empezado con otro tono y me pareció, lo compartí
con una colega y me dijo, a mí me parece que las víctimas no son buenas protagonistas. Y da como un poquito de pena, la separada, triste, que deja de sentir, que tiene, ¿no? Y yo dije, ¿te parece que es víctima Paloma? O sea, Paloma, de hecho, después se hizo más conocida porque parece que es una mujer que hace todo mal. Y bueno, y la sostuvo un poco el personaje y en esa cosa de que, bueno, Paloma tiene un amante, parece que detesta a todos, le da poca bola a los hijos, es ambiciosa, tiene características de mujeres que no son demasiado agradables de leer. Y entonces fue un poquito ese trabajo. Y después decidí dejarlo y ver qué pasaba con eso. Y otra de las ideas que surgieron al principio, bueno, que iba a ser muy poco amigable de leer. O sea, cuánta gente iba a agarrar un párrafo, 2, 3 y va a querer seguir. Y bueno, y ahí tienen bastantes enganches, creo yo, para los distintos gustos que hacen que es corto, es breve, pero que hace que sí, que la mayoría lleguen al final. Porque es interesante, porque tiene algunas cosas eróticas y otras filosóficas y otras... Hay para todos los gustos. Claro, eso después lo dicen los lectores, así que el libro se larga y... En mi caso yo creo que es profundamente autobiográfico. Incluso hay un cuento que se llama El día que los Reyes Magos secuestraron a Papá Noel. ¿Sí? Que está tratado con un poco de humor. Y bueno, entonces se trata de eso, que los Reyes Magos secuestran a Papá Noel. Incluso ese cuento, que tiene mucho, me parece, de mí, quizá más desde lo que yo pienso, de cómo ha calado, un poco de cuestiones de la religión, pero cómo ha calado también el capitalismo, cómo ha calado en lo que es importante y no es importante. De repente por ese lado, pero también tiene diálogos que de repente son muy sencillos. Yo qué sé, a ver si... Me interesa cómo ese es el más autobiográfico de todos. El día que lo llevamos. Estoy esperando. No es el más autobiográfico. Es decir, que el libro en sí es muy autobiográfico, incluso ese cuento que parece no ser algo. Claro. No es que sea el más autobiográfico. No soy un rey mago, no soy Papá Noel, no me secuestró nadie. Solo faltaba un inciso, ¿no? Sí, no, claro. Si no refleja alguna experiencia de vida, de repente lo que refleja es algo que tiene que ver con lo que pienso, con mi forma de ver determinadas situaciones. Y lo que le decía, por ejemplo, incluso esto que se aparta de otros cuentos y quizá, no sé si inspirado o copiándole un poco a personajes de Morosoli, ¿no? Dice todo tiempo, no tiene que ver con Papá Noel, ¿no? Otro texto de los que aparecen ahí que no están en el índice. Dice, todo tiempo futuro siempre fue mejor. Gran verdad la del gaucho, compadre. Decía burro, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Usted siempre matando la esperanza. ¿Qué esperanza ni qué esperanza? Si dice fue, no es futuro, ¿entiende? ¿Cómo se nota que nunca tuvo sueños, compadre? Incluso eso... sí. Incluso esos textos que aparecen ahí como perdidos también tienen mucho... Y por eso me parece que el libro es muy autobiográfico. ¿Sí? Todos los cuentos son referenciales. Y eso a veces también me da un poco de cosa, pero porque lo digo se sabe que son referenciales, pero si no son muy diferentes entre sí. Algunos que claro, tienen un anclaje muy realista y otro muy fantástico, ¿no? Como los Reyes secuestraron a Papá Noel, por ejemplo, ¿no? Nadie va a relacionar de repente con la vida, pero todos de una forma u otra reflejan algún aspecto de mi vida. Por eso creo que son autobiográficos. Es como los alienígenas, casi. Claro. Tiene relación, casi lo secuestran. Sí. Casi lo Cosas que secuestran. pasan todos los días. Claro, cosas comunes. Cosas comunes. Bueno, muy bien. Bueno, vamos cerrando entonces y les agradecemos este tiempo, el haber venido, aceptado la invitación de Malonauta y bueno, y gracias a todos. Muchas gracias. Ahora pasamos, cerramos la mesa. Todavía no se muevan un poquito porque viene la parte de cierre en la cual todo el mundo está incluido. Menos la organización. ¿No? Tiene que encargar